¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el aporte al desarrollo científico del Ecuador? ¿Cuáles son las prioridades e innovaciones que propone la academia? Presentamos Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional, porque el conocimiento es poder. Así es, el conocimiento es poder. Iniciamos Punto Ciencia, este segmento que es una contribución de A Primera Hora junto a la Escuela Politécnica Nacional para el conocimiento de nuestro público. Creo, contertulio, que uno de los organismos que con mayor fuerza se dieron a conocer desde su visión técnica es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, a partir justamente de varios procesos eruptivos. Creo que el más emblemático en su momento fue el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Luego hay que recordar lo que pasó aquí mismo en el Huahuapichincha, el proceso eruptivo del Reventador, el proceso eruptivo del Cotopaxi, en fin, que han permitido pues que los ciudadanos, los comunicadores, tengamos la posibilidad de conocer las ejecutorias del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y, por cierto, compartir con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, con quienes también nos leen, un poquito qué es o cuál es la incidencia de los volcanes en el Ecuador. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo aquí en Punto Ciencia a la doctora Silvana Hidalgo. Ella es directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, geóloga de la Escuela Politécnica, posee un máster y un doctorado en Ciencias de la Tierra por la Universidad Blas Pascal de Francia. Ha escrito más de 35 artículos científicos por los cuales obtuvo varios reconocimientos gracias a investigaciones en el área de geoquímica, geocronología del arco ecuatoriano y fluidos volcánicos. En el 2017 nuestra invitada recibió el premio Matilde Hidalgo, reconociéndola como la científica del año, y en 2019, este año, fue designada como directora del Instituto Geofísico. Qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por el espacio. Usted ha hecho carrera en estos temas, ¿no? Sí. Bueno, coméntenos y compartamos con nuestra audiencia, porque, a ver, este es un país sísmico y es un país que tiene muchos volcanes. ¿Qué decir de los volcanes en el Ecuador? Sí, bueno, gracias nuevamente por el espacio que estamos compartiendo aquí en Radio Majestad. Gracias, Alexis, gracias, Fabricio. Bienvenida, doctor. Entonces, bueno, es súper importante, ¿no? Como usted bien dice, el Ecuador es un país sísmico y volcánico. Hoy vamos a hablar específicamente de la parte volcánica, pero como usted ya bien mencionó, hemos tenido varios volcanes en erupción en los últimos años, desde los años 90, en realidad, finales de los 90, que empezamos con el Huahuapichincha. Y obviamente esto le ha dado a la población una visión clara de que estamos rodeados de volcanes, de que los volcanes son parte de nuestro paisaje, pero que también pueden afectar nuestros modos de vida. Entonces, evidentemente es importante conocer qué es lo que pueden hacer los volcanes, cómo nos pueden afectar, para evidentemente protegernos de lo que puedan hacer, ¿no? Como efectos negativos. Por otro lado, los volcanes también han traído muchos beneficios, y uno de los casos fue el volcán Tungurahua, que una vez que la erupción se tornó una erupción mucho más moderada, vamos a decir, justamente, permitió una gran afluencia de turismo a la zona de Baños y a la zona cercana al volcán. Entonces, evidentemente, hay aspectos positivos y aspectos negativos de las erupciones, y todo depende en gran parte de cómo se maneje y cómo estemos preparados para estas. Una pregunta que es básica y es elemental, doctora. ¿Cuántos volcanes tiene el Ecuador, y de esos cómo clasificamos entre activos y pasivos? Sí, esta es una pregunta muy importante. Entonces, en el Ecuador tenemos 99 volcanes en total. Sin embargo, este número va cambiando. ¿Por qué va cambiando? Porque mientras más estudios realizamos, vamos encontrando más volcanes en el país. Entonces, al momento estamos con 99, pero en años pasados hablábamos de 85, 87, etcétera, ¿no? Entonces, este número no es un número fijo. Sigue cambiando a medida que nosotros vamos descubriendo, reconociendo más volcanes en nuestro paisaje natural. De estos 99 volcanes, 55 son considerados volcanes extintos o apagados, es decir, que no han tenido actividad en los últimos 11.000 años. 11.000 años corresponde al periodo Holoceno. Es un periodo geológico en el que consideramos que típicamente, si el volcán no ha tenido erupción en esos 11.000 años, entonces es muy poco probable que se vuelva a reactivar. Después tenemos los volcanes potencialmente activos. Estos son, en cambio, los que sí han tenido erupciones en estos últimos 11.000 años. Y entonces estamos hablando de alrededor de 24 volcanes, ¿sí? Y estos volcanes, entonces, si bien sus erupciones han sido registradas evidentemente por el registro geológico, es decir, nosotros encontramos la traza de estas erupciones en el campo, cuando hacemos los estudios de
de los volcanes. Entonces encontramos las capas de ceniza, encontramos los depósitos de flujos piroclásticos, hacemos las dataciones pertinentes y sabemos cuándo se produjo esa erupción. Y por eso sabemos que hay entonces 24 volcanes que se encuentran en esta situación, es decir, potencialmente activos. Y en ese sentido, por supuesto, si es que tuvieron una erupción en los últimos 10.000 años, perdón, 11.000 años en realidad, si consideramos el periodo Holoceno, entonces es más probable que estos volcanes se puedan reactivar en el futuro. Y por último tenemos los volcanes activos, que son los volcanes que han tenido erupción en los tiempos históricos, que para el Ecuador son los últimos 500 años, es decir, desde que tenemos una historia escrita de los fenómenos. Y entonces estos volcanes son 8 volcanes en el Ecuador continental. ¿Qué son cuáles? Son el Cotopaxi, el Tungurahua, el Pichincha, el Cayambe, el Sumaco, el Chacana, Reventador y Sangay. Ya, correcto. ¿Cuál es la condición del Chimborazo, doctora? El Chimborazo es un volcán potencialmente activo. ¿Es activo? Potencialmente activo. Entonces, la última erupción registrada según las dataciones y los estudios que se han hecho en el Instituto Geofísico, estamos hablando de alrededor de 1000 años, la última erupción de ese volcán. Entonces, por supuesto, ya estamos considerándolo potencialmente activo. Ya, o sea, no es extinto. No es extinto, no. No tiene cráter el Chimborazo, ¿verdad? No, el Chimborazo en realidad tiene una cumbre que está compuesta por una serie de domos. ¿Sí? Entonces, es similar al Cayambe. De hecho, tiene 2 cumbres el Chimborazo, ¿no? Estamos hablando de 3 en realidad, en función de quién llegó primero a cuál. Pero ¿tú has llegado a alguna cumbre o no? No, llegué hasta los 6000 en el Chimborazo, no logré hacer cumbre. Ya es bastante. Y es bastante, claro. Yo máximo he llegado a la carretera hasta el Arenal. No, yo llegué hasta los 6000 en el Chimborazo y nos tocó dar la vuelta porque las condiciones no eran las mejores, había nieve, granito y las piernas se nos enterraban hasta casi la rodilla. Sí, por supuesto. En el caso del Huagua Pichincha, ¿cuál es la condición actualmente? Después de lo que vivimos en el 99. El hongo, ¿no? Claro. Tremendo que tuvimos aquí. Sí, bueno, vimos uno, ¿no? Pero obviamente hubieron muchas más explosiones que se produjeron en el volcán y sobre todo colapsos de domo que se produjeron hacia el lado occidental de la ciudad. Entonces estas no las presenciamos, pero evidentemente hubo una afectación hacia esa zona que en realidad no está habitada. Entonces, por supuesto, no hubo inconvenientes en ese sentido. Me están pidiendo que le pregunte sobre el volcán Chalupas. Es verdad que es activo y altamente potente y que destruiría si llegara a erupcionar, nos dicen los oyentes. Aquí hay algunos mensajes sobre el Chalupas. Sí, el Chalupas es lo que se conoce como una caldera volcánica, ¿no? Entonces es un gran complejo volcánico que ha generado una caldera. Las últimas dataciones que nosotros tenemos hablan de una erupción hace 200.000 años aproximadamente. Entonces es bastante vieja esa erupción. Y la probabilidad de que este volcán vuelva a tener una erupción es bastante baja. ¿En qué zona se encuentra? Es justo en el Cotopaxi, un poquito más al sur del Cotopaxi. Realmente el relieve no se ve muy claramente desde la Panamericana, hay que estar un poco más hacia el lado yo no lo he oriental visto, para poder identificar. ¿Provincia de Cotopaxi también? Sí, provincia de Cotopaxi. Hablando de Cotopaxi, ¿cómo está el volcán Cotopaxi? Bueno, el Cotopaxi, por supuesto, y entiendo que ustedes conocen, es el volcán mejor vigilado del país. Sí, Claro. sí. Tenemos más de 57 estaciones vigilando ese volcán, de todo tipo, sísmico, de gases, de formación, etcétera. Y el volcán se encuentra en un nivel considerado bajo, es decir, la actividad superficial es baja y la actividad interna, es decir, lo que nosotros podemos medir con los instrumentos que tenemos instalados es realmente baja, muy similar al background, es decir, al estado previo a la erupción del 2015. ¿Qué pasa en cambio con el Tungurahua y el Reventador en este momento? ¿Qué dicen los monitoreos? Bien, el Tungurahua, la última fase eruptiva que vivimos con el Tungurahua fue en marzo del 2016. Desde entonces llevamos más de 3 años y no hemos tenido ningún indicio de una reactivación. Y es por eso, de hecho, que cerramos el observatorio del volcán Tungurahua este año, porque ya no se justifica su presencia en la zona, ¿no? Entonces, al momento el volcán tiene una actividad muy baja, no alcanza prácticamente al nivel del background, pero por supuesto la vigilancia se mantiene. Es decir, todas las estaciones que nosotros tenemos instaladas en el volcán se mantienen funcionando y además llegan directamente los datos a nuestro centro de recepción aquí en Quito. ¿Y el Reventador? El Reventador empezó su erupción en el año 2002, se mantiene activo, se mantiene en erupción. Esta mañana mismo podíamos ver en las cámaras del instituto las emisiones de ceniza y las explosiones que se producen ahí. Estamos hablando de alrededor 33 a 50 explosiones por día que se generan en el volcán, pero que por supuesto no tienen afectación a la población, puesto que no hay poblaciones cercanas realmente. Y por otro lado, la ceniza que es emitida por el volcán va hacia el lado occidental.
Y hacia el lado occidental del Reventador, ustedes verán prácticamente es una zona completamente de bosque, primario, completamente deshabitado. Cuando las erupciones son mucho mayores, mucho más altas, es decir, la columna alcanza más de 3 kilómetros sobre el nivel del cráter del Reventador, y si los vientos son muy fuertes, es decir, la velocidad del viento es elevada, entonces esta ceniza puede alcanzar Quito, ¿sí? Pero entonces necesitamos varias condiciones se den para que Quito pueda ser afectada por la ceniza del Reventador. Una, que la columna sea bastante elevada para que alcance a pasar la cordillera real, para que alcance a pasar la zona del Cayambe, y después que el viento sea muy rápido para que justamente alcance a transportar la ceniza por largas distancias. Eso ha sucedido de manera excepcional en pocas ocasiones en Quito, y hemos visto, por ejemplo, los autos que amanecen así con un poquito de polvo, ¿no? Pero no, fue como no es una afectación mayor. No fue como cuando ocurrió lo del Guagua Pichincha, por ejemplo. No fue como cuando ocurrió la erupción del Pichincha en el 99, y tampoco cuando ocurrió la erupción del Reventador en el 2002, en que en realidad tuvimos una semana de cierre de escuelas, y que seguramente ustedes se acuerdan también, olía a azufre. Sí, cómo no. Entonces era realmente una situación bastante desagradable. Por acá nos escriben en Twitter, por favor preguntar qué son los supervolcanes y si hay un supervolcán en el Ecuador. Sí, los supervolcanes son estos que se consideran que tienen erupciones de muy alta energía, ¿no? Que son muy grandes y que generan justamente depósitos de muy gran tamaño. Por ejemplo, Chalupas podría considerarse un supervolcán, es decir, el tamaño de su erupción, estamos hablando de 100 kilómetros cúbicos de depósito, es bastante grande, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de la caldera de Yellowstone en Estados Unidos, que se puede considerar un supervolcán. Entonces son volcanes de muy gran tamaño, pero que en cambio tienen justamente sus erupciones con un periodo de recurrencia muy grande, es decir, que prácticamente no podemos verlas en varias generaciones, una erupción de estos Nos decía volcanes. Que de 99, 24 son potenciales volcanes activos, ¿no? 24. Sí. Ya, ¿esos 24 están completamente monitoreados por el geofísico? Sí, entonces, ¿cómo se define la vigilancia o el monitoreo volcánico? Entonces, obviamente tenemos que tomar en cuenta esto, es decir, que sea potencialmente activo el volcán, pero también cuáles son la población que está cercana, la infraestructura que está cercana, para poder definir de mejor manera la red de monitoreo y los instrumentos que se van a utilizar. Pero todos estos volcanes cuentan al menos con una estación sísmica, y en ese caso estamos hablando de los observatorios, vamos a decir, de más bajo nivel, pero que nos pueden ya entregar una información del nivel de base de la actividad. Otros volcanes cuentan ya con estaciones sísmicas, 1 o 2, más GPS, y bueno, dependiendo justamente de la proximidad a zonas pobladas, de la infraestructura que podría ser afectada, tenemos un mayor número de estaciones en estos volcanes, pero todos cuentan con una vigilancia instrumental. Como ya nos ha pasado, y se ha citado el caso del Guagua Pichincha, del Tungurahua, el caso del Reventador, que hemos vivido en estos años, en los últimos años, hay términos que hemos utilizado los periodistas, que ustedes los técnicos nos informan a los periodistas, que los periodistas trasladamos a la audiencia, pero no todo el mundo tiene claridad. Los flujos piroclásticos, los lahares, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿Qué son? Sí, bueno, los flujos piroclásticos son, el término genérico, el término actual son las corrientes de densidad piroclástica. Y básicamente es una nube ardiente, es una nube que contiene gases a alta temperatura, ceniza y bloques de roca. Cuando hablamos de bloques de roca estamos hablando de pedazos de roca de más de 6 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces estas nubes avanzan a velocidades muy elevadas y obviamente como tienen altas temperaturas son letales, ¿no? Son fenómenos que se produjeron en el Tungurahua en el año 2006 en 2 ocasiones y también en los años posteriores, en el 2014, en el 2013, y que afectaron la parte baja del cono, ¿no? Pero que no produjeron fatalidades, excepto en el 2006 cuando sí hubo 6 víctimas de este fenómeno en la zona del ¿Los lahares? Los lahares es un término indonesio en realidad que se utiliza para los flujos de lodo. ¿Son las avalanchas de lodo? Son flujos de lodo que pueden tener igual altas velocidades. Estos pueden ser, si es que están removilizando un material volcánico fresco como un flujo piroclástico, pueden tener temperaturas relativamente elevadas, vamos a decir, pero no van a sobrepasar los 40 grados centígrados, por ejemplo. Entonces pueden ser tibios, vamos a decir, estos flujos, o pueden ser fríos, dependiendo su origen en realidad. Y claro, pueden tener altas velocidades, pero en cambio la cohesión entre el material, la ceniza, que es típicamente lo que está formando estos flujos de lodo, el tamaño de los bloques, que en este caso puede ser realmente muy grande, entonces claro, también tiene una afectación que puede ser importante.
Y en el caso del Tungurahua y en el Reventador vimos justamente que cuando estos flujos de lodo o estos lajares descendían, destrozaron prácticamente la carretera en la zona del Tungurahua, y cuando los autos se atrevían a pasar esta zona prácticamente no quedaba gran cosa del vehículo, ¿no? Por acá nos envían otra pregunta a los oyentes. ¿Qué son los estratovolcanes? ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Estratovolcanes en el país, el ejemplo arquetípico es el Cotopaxi, el Tungurahua, es decir, son estos volcanes que tienen esta forma cónica perfecta. Y estrato en realidad es una capa, entonces es un volcán que está formado por varias capas. Entonces justamente es la superposición de capas en el ángulo de reposo que llega más o menos hasta 33 grados, por eso formamos estos conos. Son intercalaciones entonces de depósitos de flujos piroclásticos, de coladas de lava, de caídas de ceniza, que se van superponiendo formando el edificio volcánico y que se denomina estratovolcán porque son estratos que se van superponiendo uno sobre otro. Un par de cosas adicionales también dentro de las preguntas de los oyentes. Están preguntando el Chiles, están preguntando el Sangay, El Cayambe. están preguntando el Cayambe. ¿Ah? Muchos volcanes. No, Sí. así preguntan los oyentes, ¿no? Sí, está muy bien, eso realmente es muy bueno. Sí, bueno, el Chiles es un volcán, el Chiles Cerro Negro en realidad es un complejo volcánico que nosotros compartimos con Colombia, ¿no? Es un volcán fronterizo. Y lo que hemos organizado es una vigilancia conjunta Con Colombia. con Colombia, con el Servicio Geológico Colombiano y nosotros. Entonces tenemos estaciones del lado sur del volcán que nos corresponde al Ecuador y del lado norte que le corresponde a Colombia. Estas estaciones son compartidas, es decir, nosotros podemos ver los datos que se generan en las estaciones colombianas y los colombianos pueden ver los datos que se generan en nuestras estaciones. Y los informes los hacemos de manera conjunta, de tal manera que la población reciba la misma información. Estamos llegando a acuerdos para trabajar de esa manera con el Servicio Geológico Colombiano. Y bueno, el volcán tiene crisis sísmicas, tiene enjambres sísmicos que son incluso a veces sentidos por la población. Y lo que hemos hecho es incrementar la vigilancia. Es un volcán que no ha registrado erupciones en los últimos 5.000 años, es decir, de los estudios que hemos realizado, al menos en 5.000 años no hemos registrado una erupción de este volcán o un depósito que nos indique que este volcán haya tenido erupciones. Sin embargo, evidentemente con las crisis sísmicas y como la zona del norte tiene otros focos volcánicos, vamos a decir, el monitoreo se ha incrementado, la vigilancia instrumental se ha incrementado de manera importante y por supuesto los datos se reciben tanto en Quito como en Pasto para hacer los informes conjuntos. Los otros dos que le preguntaba, el Sangay y el Cayambe. Sí, el Sangay empezó su actividad, digamos, el Sangay ha tenido varias fases de actividad y de hecho es uno de los volcanes más activos del país. Este año empezó en mayo, una fase eruptiva nueva, vamos a decir, y ha sido bastante intensa. La energía la energía volcánica, la energía térmica que ha generado esta fase es bastante importante y la vigilancia se la realiza principalmente gracias a la información satelital, ya que el volcán es bastante remoto y es muy difícil mantener estaciones permanentes funcionando de manera continua. Entonces, lo que tenemos son principalmente los datos satelitales que los vamos interpretando, los vamos analizando y como les decía, de acuerdo a esta información, vemos que es una de las fases más intensas. Y creo que es algo que también la población lo percibe fácilmente, ¿no? Puesto que se ve claramente desde Macas del flujo de lava que desciende. Hay las cámaras del ECU 911 que también nos permiten ver a veces las explosiones con una muy buena resolución. Y el volcán se mantiene en esa actividad. Entonces consideramos que es una actividad moderada a alta. Igual no tenemos poblaciones en la zona cercana de influencia por los fenómenos que puede producir el volcán, pero de cualquier manera seguimos haciendo una vigilancia, como le digo en este caso, usando la tecnología satelital. ¿Y el Cayambe? El Cayambe es un volcán activo, su última erupción Y ese fue en sí tiene zona de influencia. 1785. Sí, lamentablemente el Cayambe tiene una zona de influencia bastante importante, es justamente toda la zona que ahora es muy activa económicamente con las florícolas. Claro. Y por supuesto el volcán también tiene una vigilancia instrumental que es consecuente con respecto a su tipo de actividad o a su potencial actividad y nos mantenemos vigilándolo. Al momento no tenemos ningún indicio de una reactivación, nos mantenemos, vamos a decir, dentro del background, pero en caso de que tengamos cambios en esta situación, por supuesto nosotros emitimos los informes especiales, semanales, diarios en función de lo que amerite. Esos informes evidentemente salen directamente a la población y a las autoridades. Un aliado muy importante del geofísico en el monitoreo de los volcanes, aparte de los equipos, de la tecnología, son los vigías. ¿Ustedes siguen colaborando con la gente de la zona, con los comuneros, con los campesinos, que son un aporte muy, muy importante para eso? Sí, por supuesto. En el Tungurahua realmente nació esta idea de los vigías. Fue una idea de
del Instituto Geofísico principalmente, que permitió generar esta comunidad de personas que viven cerca del volcán, que realmente están arraigadas en la zona y que conocen las condiciones de vida locales y que son afectadas justamente por el volcán. Y entonces este grupo de vigías del Tungurahua es un grupo realmente muy cohesionado, que sigue manteniendo su comunicación con el instituto, sigue mandándonos información. Al momento lo estamos haciendo vía telefónica, igual todos los días como antes lo hacíamos desde el observatorio vía radio, y estamos buscando justamente la manera de generar también una comunicación vía radio que es mucho más simple porque justamente la pueden escuchar todos al mismo tiempo, ¿no? Estamos en este trabajo de buscar la facilidad para tener esa comunicación con los vigías del Tungurahua. Adicionalmente se ha generado un grupo de vigías en el Cotopaxi y este grupo también está funcionando de manera muy eficiente. Se han tenido reuniones este año de varios tipos, con capacitación, con información sobre la potencial actividad del volcán y también para que se conozcan entre ellos, ¿no? Porque en el caso del Cotopaxi es un volcán, vamos a decir, que tiene una afectación mucho mayor, entonces las poblaciones potencialmente afectadas están a mayores distancias y entonces no siempre todas las comunidades se conocen entre sí. Entonces el trabajo es un poco más difícil, pero por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Porque como usted bien dice, la red de vigías proporciona una información que es fundamental para la vigilancia volcánica. Hay un oyente que me pregunta, en el caso de Manabí, ¿hay algún tipo de actividad volcánica en Manabí? Dicen, acá se habla del Chocotete, dice. Sí, visitamos el Chocotete hace algunos años. ¿Cuál es el Chocotete? ¿Dónde queda eso? Es un cerro que queda cerca de Jama. Ah, ya. Sí, y en realidad no es un volcán. Ya. No es un volcán, es una elevación, es un levantamiento. Hay unas aguas incluso termales cercanas a la zona, pero son fluidos que suben directamente vamos a decir en este caso, de la zona de subducción, pero que no tienen relación con actividad volcánica como la vemos acá en la sierra. En la costa no es una zona en la que realmente la geodinámica, es decir, la geología, los procesos geológicos y geodinámicos permitan la generación de volcanes como es la sierra ecuatoriana. Es fácil, digamos, predecir una erupción volcánica, porque sobre eso hay un montón de rumores y especulaciones. Y de mitos, ¿no? Exactamente. De igual forma el tema de los sismos. ¿Es tan sencillo eso como piensa la gente, que sí se puede predecir o no? Las erupciones volcánicas, bueno, tenemos que hablar en dos escalas de tiempo, ¿no? Entonces, con los estudios que le decía que se hacen de los diferentes volcanes, que como le decía, igual seguimos encontrando nuevos volcanes en el país. Una vez que hacemos los estudios de los depósitos que encontramos, que datamos esos depósitos, nosotros sabemos o podemos tener una mejor idea de lo que es la recurrencia eruptiva de un volcán. Básicamente para el Cotopaxi se sabe que cada 100, 150 años se produce una erupción, para el Tungurahua más o menos cada 80 años, y entonces con esos datos sabemos que en efecto en cada siglo podríamos tener una erupción de estos volcanes. ¿Sí? Es una información muy general, pero obviamente importante. Para otros volcanes de la cordillera occidental, como el Ninahuilca, por ejemplo, los estudios que hicimos nos indican que aproximadamente cada 1000 años podríamos tener una erupción de ese volcán. Entonces eso es basado en la geología y entonces nos indica cuándo podríamos tener erupciones. Ahora, en la otra escala de tiempo, que es la más humana, en la que realmente nosotros estamos ya viviendo y que la posibilidad o la probabilidad en realidad de que tengamos una erupción, la podemos ver ya con el monitoreo instrumental. Y entonces justamente si es que nosotros vemos cambios en los parámetros que nosotros estamos vigilando, podemos generar escenarios. No podemos predecir el tamaño de la erupción, no podemos predecir con exactitud cuándo sucederá, pero sí podemos indicar que hay un estado de agitación, es decir, que hay un cambio en el nivel de base del volcán e intentar, por supuesto, generar los escenarios en función de cómo van evolucionando los parámetros que se van midiendo. Es lo que se hizo, por ejemplo, para el caso del Cotopaxi o del Sierra Negra también en el 2018. Y entonces básicamente se va viendo qué es lo que va cambiando en la sismicidad, en la desgasificación, en la deformación, y se van generando escenarios eruptivos a corto y mediano plazo. Y eso es lo que se puede proporcionar a la población. Pero en efecto no podemos decir a tal día, a tal hora vamos a tener una erupción, y tampoco podemos hablar del tamaño de la misma. Correcto. Qué interesante diálogo, doctora. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Gracias también. Gracias. Muy gentil, doctora. La doctora Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, conociendo algo más de los volcanes. La gente se enganchó. No se desconecten de nuestra sintonía. Tras la pausa, Guillermo Lazo y más adelante, Ramiro Aguilar Torres aquí en A Primera Hora.
Esto fue Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional. El próximo miércoles, un nuevo tema de interés científico.